¿Te gustaría conocer las fases por las que tienes que pasar para llegar a revertir la diabetes tipo 2? Bajando la glucosa, manteniendo la glucosa en niveles normales, eliminando todos los medicamentos. Eso es lo que te voy a compartir en este vídeo, en esta clase de hoy, en este día 2 de la semana Domina la Diabetes. Ese sistema de pasos que necesitas recorrer para ganar tu objetivo, para realmente sanar, sentirte mejor e ir mejorando tu salud, evitando todos los problemas que puede generar la diabetes en el futuro y que tú no vas a sufrir. Así que quiero darte la enhorabuena por estar aquí hoy, estoy súper feliz y darte las gracias por asistir ayer a la primera clase, a la clase de ayer, que fue brutal, fue increíble la buena energía que me habéis transmitido y quiero reconfortar muchos de vuestros comentarios. Muchos me habéis dicho que la clase fue increíble, que os he explicado cosas que nadie os había explicado en el mundo de la medicina, ni tu médico, y que creías que eran muy necesarias, y me alegro de que ya sepas cómo funciona pues la diabetes tipo 2, la prediabetes, cómo se genera esa resistencia a la insulina y cuál es la causa real de la diabetes tipo 2, que no es el azúcar alto, sino esa resistencia a la insulina que se va generando y que causa como consecuencia que se vayan subiendo los niveles de azúcar con el paso de los años. Sí que he recibido literalmente cientos de mensajes, tanto por WhatsApp, por correo y sobre todo por mi Instagram. Y nada, quería honrarlos en gran medida con estas capturas que estáis viendo aquí y me estoy súper reconfortado por ello. Así que recapitulemos. Ayer te mostré pues por qué no has podido controlar la diabetes hasta ahora, qué cosas te han llevado a tener esta enfermedad y sobre todo a padecerla entendiendo que no es hereditaria, que la puedes resolver y todos esos temas. Además, no solo te he demostrado cómo se hace, sino que muchas veces me habéis dicho muchas preguntas como: Enol, ¿yo también puedo conseguir esto? ¿Cómo puedo hacerlo yo con mi diabetes? ¿Cómo yo puedo mejorar mi situación? ¿Cómo puedo algún día dejar de necesitar los medicamentos? ¿Cómo se hace? Al final, ayer te lo presenté como Javier, después de haber sufrido un ictus, de haber tenido daños en la vista y de tener problemas en los pies, pues lo está consiguiendo. Como pues María, en menos de 3 meses, consiguió pues dejar la metformina, todas las pastillas, el Ozempic e incluso la insulina. Es una mejora real que todos podéis llegar a conseguir. Lo único que necesitas es recorrer el camino correcto. Para mejorar la diabetes realmente es sencillo si sigues un método que funciona y si sigues pues los pasos que están siguiendo esas personas que están consiguiendo pues esos resultados. Algo que es muy importante es que tienes que empezar a comprender y empezar a escuchar a las personas que están consiguiendo los objetivos que tú quieres y no quedarte en la teoría, en lo que podría ser. Para ello quiero hacerte un énfasis más avanzado de lo que vimos ayer y para eso voy a necesitar esta bolsita. Voy a sacar de aquí este glucómetro para explicarte cómo te tienes que medir la glucosa, que no cometas errores y vamos ya al grano desde el principio. Quiero que entiendas que no vale con medirse la glucosa en ayunas de vez en cuando, una vez cada año, una vez cada mes, solo en ayunas. ¿Por qué? Porque cómo tienes la glucosa en ayunas no es representativo de cómo está tu glucosa el resto del día. Y no vas a identificar realmente en qué fase de resistencia a la insulina está tu cuerpo. Y te las voy a explicar porque son 3 muy sencillas. Al principio, muchas veces no nos damos cuenta porque como solo te mides la glucosa en ayunas o solo te haces la analítica, no te das cuenta, pero al final, en la analítica, cuando te mides la glucosa en ayunas, en los análisis, ¿qué es lo que pasa? Solo te mide cómo está tu glucosa al amanecer, en el momento en ayunas, sin ingerir alimento. Pero eso no significa que tú puedas metabolizar bien los hidratos de carbono después de las comidas. Por eso hay que hacer un perfil de glucemias completo, que no necesitas hacer cada día. Nosotros, por ejemplo, a nuestros pacientes, yo les recomiendo una vez por semana para yo ir controlando cómo va el tema, donde tengamos glucosa en ayunas, 2 horas después del desayuno, 2 horas después de la comida y 2 horas después de la cena. Ahí sí ya puedes hacer una representación de cómo está un perfil del día completo en tus glucemias. Como te digo, no tienes que medirlo cada día, lo tienes que medir, por ejemplo, una vez a la semana o cada 15 días y sería suficiente. Idealmente, si estás trabajando con nosotros, una vez por semana. Ahora bien, ¿por qué te digo que tienes que medir la glucosa así? Porque hay 3 fases en la diabetes tipo 2 que puedes estar llevando a cabo. La primera fase es tener resistencia a la insulina a nivel muscular, a nivel periférico. ¿Y cómo se ve eso? Con tu glucómetro. Si tú tienes las glucosas elevadas después de las comidas y en ayunas está todavía normal, quiere decir que estás en esta fase en la que tu resistencia a la insulina está en los músculos. Tus músculos no utilizan bien la glucosa, estás teniendo estas alteraciones
y se ve porque tienes después de las comidas, especialmente con comidas pues, con hidratos de carbono, pues tienes después de las comidas por encima de 140. Esto indica que tienes resistencia a la insulina en los músculos. En cambio, si ya ves alteraciones en ayunas, donde en ayunas tienes por encima de 100 la glucosa, por encima de 105 incluso, o incluso de 110, y si ya es más, pues mucho más. Quiere decir que tienes resistencia a la insulina en el hígado, y esa es la segunda fase de avance, que hay resistencia a la insulina en el hígado y es lo que tienes que corregir para bajar esos niveles de glucosa en ayunas. Te voy a explicar las fases por las que hay que pasar hoy, recuerda, al final de esta clase. Entonces, la cuestión es que cuando tú ya estás en esa segunda fase, se te eleva la glucosa por el hígado, aunque tú no comas nada. Y luego está la tercera fase, que es la fase donde tienes resistencia a la insulina en el páncreas, que esto ya no se ve tanto con el glucómetro, se ve más con la analítica, y esto lo que hace es que tu páncreas deja de producir la insulina suficiente, reduce su producción de insulina. Es como ese trabajador que está muy cansado y que tiene problemas en la espalda y se pide la baja y está un año sin trabajar. Pues eso le pasa a tu páncreas y se puede recuperar, no te preocupes. ¿Cuándo se ve esto especialmente? Cuando ya tus niveles de glucosa se van bastante arriba, por encima de 180, por encima de 200. Pues ahí ya es que te falta insulina seguramente y tu médico incluso te puede haber amenazado de que vas a llegar a la insulina si no cambias o incluso puedes estar ya con insulina. No importa, porque todas estas fases son reversibles y puedes ir hacia atrás si sigues el proceso de pasos que te vamos a compartir. Dicho esto, espero que lo hayas tenido claro, dime en el chat si te está pareciendo interesante, porque ahora te voy a recordar cuáles son realmente los beneficios de poner en remisión la diabetes tipo 2 y la prediabetes, de parar la enfermedad y revertirla. El beneficio 1 es que vas a paralizar el avance de la diabetes al mantener los niveles de glucosa normales, por debajo de 100 en ayunas. No permites que la glucosa siga dañando tu cuerpo, las arterias, las venas y que vayas teniendo complicaciones en el futuro. Eso de que la diabetes va a darte problemas va a ser falso si paramos y la ponemos en remisión. El segundo beneficio es que vas a dejar de depender del sistema farmacológico en el que viven muchas personas. No solo vas a tener la libertad de no tener que tomarte pastillas y medicamentos, sino que evitarás todos esos efectos secundarios acumulativos que van teniendo estas pastillas. Porque, a ver, al final los medicamentos o se metabolizan en el hígado o se metabolizan en los riñones. Y al final, tomar un exceso de medicamentos es darle trabajo extra y sobrecargar al hígado o a los riñones. Y esto lo vas a evitar completamente si la pones en remisión, porque no vas a necesitar medicamentos. Luego, el tercer beneficio es seguridad. Dejarás de tener miedo a que en un futuro la diabetes te pueda ocasionar algún problema, tener problemas en los órganos, tener problemas en los riñones, en cualquier cosa. Vas a entender que la salud depende exclusivamente de ti, de tus hábitos y de, sobre todo ese avance a nivel personal que estás teniendo. Así que ya vas a saber que la salud depende de ti y no de las pastillas, y eso te da muchísima libertad. Y el cuarto beneficio es que vas a recuperar tu vida de antes de tener diabetes, de antes de que te pusieran la etiqueta aquí de usted es diabético. No, vas a vivir una vida sin preocupaciones, sin tener que estar midiéndote la glucosa a cada momento porque sufres si está alta. No, vas a tener unos hábitos de vida saludables, pero sin estar preocupado continuamente por la enfermedad. Hay mucha gente que se paraliza antes de tomar acción, antes de actuar, antes de cambiar su situación. Y esto es porque no sabe nada sobre su enfermedad, porque no le han explicado las cosas o porque ha recibido información errónea y lo ve muy difícil. Ha recibido la información del tipo que tiene que hacer dietas estrictas, que tiene que dejar de disfrutar, que tiene que machacarse y condenarse la vida para conseguir mejorar, y no es así. Hoy te demostraré cómo realmente puedes mejorar la diabetes de forma sencilla, que no fácil, sencilla y simple. Por eso, cuando finalice esto vas a saber exactamente lo que hacer, y no solo eso, sino que tendrás una ruta exacta de esos 10 pasos que tienes que atravesar para conseguir reducir tus necesidades de medicamentos. Yo te enseñaré la ruta y tú decidirás si quieres recorrer el camino o si quieres realmente seguir en la situación en la que estás, siguiendo el camino que están recorriendo las personas que al final avanzan en esta terrible enfermedad. Mira, cuando comencé a trabajar con pacientes hace ya más de 10 años, yo no tenía un mapa claro que seguir. Simplemente me fijaba en mejorar las glucosas, en mejorar la glucemia, como te expliqué anteriormente. Pero esto realmente es un error, aunque sea importante medirte el azúcar, es un error porque no es
lo único que tienes que mirar para ver el progreso. Porque al final, si haces eso, pues lo que me pasaba a mí es que las personas pues veían el camino lejano al centrarse solo en la glucosa. Además, durante el proceso, si no mejoras la glucosa, no sabes realmente identificar y verificar si estás mejorando, si estás en el camino correcto o si realmente no estás haciendo las cosas bien. Porque es sumamente importante que sepas si estás en el camino correcto para seguir perseverando y para realmente tener la confianza de que la mejora va a llegar. Porque de nada sirve que tengas paciencia, que seas perseverante, si realmente no estás haciendo lo necesario para mejorar. Y es muy importante que alguien te lo diga, porque si no vas a abandonar y no conseguir resultados. Hoy por hoy puedo decir que vas a conseguir mejorar la glucosa, porque mejorar es realmente sencillo si sigues un método que funciona, un método validado. Si nunca has conseguido que los niveles de glucosa estuvieran normales por tu propia cuenta, posiblemente te estés preguntando lo siguiente: ¿puedo mejorar aunque ya tenga complicaciones y daños de la diabetes? ¿Qué hago si ya tengo dolores o problemas articulares o en los huesos? ¿Puedo también seguir a cabo los ejercicios o el planteamiento? ¿Estaré haciendo mal mis comidas? ¿Qué tiempo le tengo que dedicar a los ejercicios? La gran pregunta. ¿Qué pasa si no tengo fuerza de voluntad? ¿Y si no tengo energía para nada? ¿Y si mi médico no me acompaña y no me apoya? ¿Qué hago? Todas estas preguntas os las hacéis absolutamente todos y todos están en la misma situación. Puedes mejorar a pesar de que no tengas tiempo, a pesar de que creas que te tienes que prohibir alimentos que te encantan. Y luego, evidentemente, tienes que recibir ese acompañamiento necesario para no abandonar y saber que estás en la ruta correcta y no dejarte abandonar por el desánimo, porque la diabetes tipo 2 es una enfermedad muy solitaria. Si ya has probado cambiar por tu cuenta, seguramente te pasa lo mismo que a los más de 1.600 pacientes que hemos ayudado ya. Te pones a hacer la dieta mañana, una dieta insufrible que te dan en el médico o la sacan de un cajón y te dicen que esa es la dieta del diabético, que da muy buenos resultados, pero tú sabes que si diera buenos resultados, la diabetes no estaría ascendiendo a este ritmo frenético. Y entonces, como es una dieta insufrible, abandonas al poco tiempo. La verdad es que no sabes realmente lo que comer, porque escuchas mucha información y piensas que hay alimentos buenos o malos. Eso es un indicador que tienes una mala mentalidad a la hora de afrontar la enfermedad y que no estás recibiendo la información correcta. Miras ejercicios en YouTube, pero realmente no sirven esos ejercicios para ti específicamente, porque miras ejercicios demasiado simples y genéricos. Como sabes que no lo estás haciendo perfecto y nadie te apoya, te cuesta muchísimo no tirar la toalla y no abandonar en el proceso, y estás todo el día, me pongo, lo dejo, me pongo, lo dejo, y eso te frustra mucho porque te daña el autoestima y te hace ver como que no eres capaz. Y finalmente, dejas de disfrutar de la comida y te da miedo comer porque vives en una cárcel donde sientes que lo tienes todo prohibido. Y te preguntas, pues, si realmente merece la pena vivir así. Pero te digo una cosa, una vez que ya sabes lo que tienes que hacer, tendrás la seguridad de creer en ti mismo y en el proceso, porque sabes que aquello que vas a hacer te va a dar resultados. Y como decía el difunto Fran Suárez, nada habla más claro que los resultados. Debes entender que la teoría está muy bien, pero no sostiene la realidad. Al final, la teoría y la ciencia es muy importante, pero luego aplicarlo con resultados reales es fundamental para que tú veas por ti mismo lo que funciona y lo que no. Por eso, cada edición del método Stop Diabetes hago cambios, hago actualizaciones para que realmente puedas conseguir una mejora de forma más rápida, más fácil y con menos esfuerzo. Porque al final eso es lo importante, que consigas el resultado. Entonces vamos por la primera fase que tienes que pasar para realmente corregir esta situación. No te preocupes, vamos ya por la primera, pero no te preocupes porque luego te voy a resumir las fases, ¿vale? O sea, que no te preocupes por ahora apuntar, toma notas, pero luego te voy a compartir las fases de forma resumida para que lo tengas súper claro. La primera fase es la de limpiar el paladar. Tienes que eliminar aquellos alimentos que te están haciendo daño y que sobre todo no solo te hacen daño y te elevan muchísimo las glucosas, sino que no eres capaz de controlarte, no eres capaz de comer pocas cantidades y no corriges la situación. Limpiar el paladar es eliminar aquellos alimentos ricos en hidratos de carbono refinados que te suben el azúcar muy rápidamente. Y no te creas eso del índice glucémico. El índice glucémico realmente no sirve para identificar si un alimento es bueno para ti o no. ¿Por qué? Porque al final hay alimentos que tienen índice glucémico alto pero que luego se absorben más lento en la sangre. ¿Por qué? Porque tienen nutrientes, porque alimentan a tu microbiota, etc. Entonces, ¿qué alimentos son los que tienes que reducir su exposición? Principalmente, bueno, ya sabes que los azúcares, la bollería, los panes, los arroces, etcétera. Este tipo de alimentos van a tener la capacidad de subirte la glucosa muy rápidamente y de provocarte hipoglucemias
mantenidas. ¿Y qué es lo que pasa cuando tienes estas hipoglucemias mantenidas? Que vas a estar durante muchas horas del día con la glucemia elevada y eso provoca toxicidad en tu cuerpo. Entonces, el primer punto es que aprendas a quitar esos alimentos de forma momentánea para bajar esas glucemias, sentirte bien en el proceso y sobre todo dejar de depender de esos alimentos. Luego puedes reintroducirlos, no hay ningún tipo de problema, pero tienes que dejar de ser dependiente y adicto a esos alimentos que te están manteniendo las glucosas altas. Al principio requiere un pequeño sacrificio, requiere un esfuerzo, pero poco a poco vas a ver que no hay alimentos prohibidos y que realmente puedes mejorar tu situación sin ser un adicto de comer estos productos que no te vienen bien. Todo lo que venga detrás del AI, fuera. Todo lo que venga detrás de producto apto para diabéticos, fuera. Son todo engaños de la industria alimentaria para que consumas más esos productos, para que no sientas culpa y que te comas productos que realmente te están dañando la salud a largo plazo, como son el grupo de los ultraprocesados. La segunda fase por la que tienes que pasar, que va unido a esta, que es muy importante, es la de eliminar la glucotoxicidad. Tenemos que empezar a comprobar con el glucómetro esas glucosas postprandiales, esas glucosas después de las comidas. Te recuerdo que es medirla 2 horas desde el momento en que empiezas a comer, no desde que acabas, sino desde que empiezas. Y ahí, ¿qué es lo que pasa? Que si tú tienes las glucosas altas después de las comidas, vas a tener glucotoxicidad, que eso lo que hace es hacer que a tu páncreas le cueste más producir la insulina. Y como le cuesta más, pues cada vez tu páncreas se va deteriorando y las glucemias te van aumentando a lo largo del tiempo. Por eso la mayoría de vosotros acabáis teniendo más dosis de medicación y acabáis pues peor y de forma intermitente, porque al final, si tú mantienes esa toxicidad y no la corriges, pues vas a hacer que tu páncreas funcione peor. Y eso es lo que no queremos. Queremos corregir las postprandiales. Te voy a dar varias herramientas para reducir esas postprandiales. Puedes utilizar vinagre de manzana con las comidas que notes que te suben más el azúcar. Puedes tomártelo antes justo de comer o con la propia comida, con la ensalada, con los caldos, como quieras. Hay personas que lo diluyen en agua, se lo toman con una pajita, si no van a incluir ninguna ensalada o algo en lo que puedan añadir el vinagre de manzana. Luego, nunca comas solos los hidratos de carbono. Si un hidrato de carbono te sube mucho la glucosa, combínalos con grasas y con proteínas para ralentizar el proceso del vaciado gástrico y que el índice glucémico se disminuya. Y eso te va a permitir que en vez de tener un pico muy grande y que luego se te mantenga alto, pues que el pico sea más paulatino. Y eso te va a ayudar enormemente. De hecho, tengo pacientes que me han contado que después de implementar estas estrategias, pues han podido volver a comer patatas. Por ejemplo, tengo algún paciente canario que le encantaba las papas con mojo picón y comiéndolas, pues cambiando el orden de los alimentos, pues ha podido comer patatas después de muchos años manteniendo las glucosas en un rango óptimo, solo implementando estas estrategias. Luego, otra cosa muy importante que tienes que implementar para mantener las postprandiales bien es controlar las cantidades. No quiere decir que hay alimentos prohibidos, que unos no los puedas comer y otros sí. Simplemente ten en cuenta que pues, habrá cantidades de X alimentos que no puedas tolerar por el momento, que son individuales, porque dependen de la capacidad de oxidar glucosa que tienes hoy por hoy en tu cuerpo. Es algo que podremos ir mejorando a lo largo del tiempo. Así que no te preocupes porque todo tiene su proceso a la hora de recorrer este camino de conseguir revertir la diabetes tipo 2. Luego está la fase 3. Vas a sentir cómo empiezas a recuperar tus niveles de energía, cómo tú te sentías apagado o apático. ¿Y eso por qué es? Porque tienes la glucosa alta, que la glucosa alta es que tú comes carbohidratos y notas que no tienes energía, te entra hasta el sueño después de comer. ¿Y por qué es esto? Porque se te almacena mucha glucosa en la sangre y no la puedes utilizar por los músculos. Entonces tu cuerpo pues, le entra sueño, le entra cansancio, porque a pesar de haber comido mucha energía, no la puedes utilizar. Entonces, a medida que mejoramos estos procesos a través de los ejercicios, especialmente, pues, ¿qué es lo que va a pasar? Que en pocas semanas vas a ver cómo tu energía se resetea, cómo vas a tener mucha más vitalidad, porque vas a poder utilizar mejor esa glucosa. ¿Qué es lo que pasa durante la práctica de ejercicio? Que cuando haces ejercicios ya de un poquito más de intensidad, donde tu cuerpo jadea un poco, ¿qué pasa? Que se activan unos transportadores en el cuerpo que se llaman GLUT4, que son como una especie de vehículos que son capaces de utilizar glucosa sin necesitar nada de insulina. Entonces, aunque
tu cuerpo ya produzca menos insulina, da igual, porque puedes utilizar esa glucosa sin insulina durante la práctica de ejercicio un poquito más vigoroso. Por eso, caminar no funciona para corregir la diabetes a largo plazo y llegar a revertirla. Caminar te sirve para bajar la glucosa un poquito en el momento mientras caminas, pero luego a la mañana del día siguiente vuelve a estar alta, porque no consigues los cambios metabólicos que queremos para que tu cuerpo elimine el azúcar incluso cuando no haces ejercicio. Lo que necesitamos es conseguir cambios en los músculos de forma duradera a lo largo de las semanas y de los días, y no estar esclavo a tener que caminar no sé cuántos kilómetros porque no te baja el azúcar. No, caminar es como tomarse los medicamentos, te hace efecto en el mismo momento, pero a la mañana del día siguiente vuelves a estar igual. Y eso me lleva a la fase 4, que tienes que conseguir aumentar la oxidación de glucosa por tu cuerpo, y para eso necesitas mejorar muscularmente. Además de hacer ejercicios más vigorosos, necesitas generar contracciones musculares que hagan que ese músculo se maximice, quemes más glucosa, queme más grasa también, aumente tu tasa metabólica para que quemes más calorías, incluso cuando estás sin hacer nada, en reposo, porque tu cuerpo se está reparando. ¿No te ha pasado que a medida que tienes resistencia a la insulina, que has tenido diabetes, has pasado por un proceso, aunque no sea ahora, que te costaba perder peso, que acumulas grasa de forma más fácil que igual tus amigos o tus familiares? Es por esto, porque se te está ralentizando el metabolismo, se está ralentizando tu tasa metabólica por el deterioro muscular. Entonces, dicho esto, tienes que empezar a incorporar ejercicios de fuerza que puedan ser simples, de los simples. Empieza por los simples, pero luego no te puedes quedar ahí, porque si no tu músculo no seguirá avanzando y entonces no vas a corregir la situación. Entonces, tienes que comprobar a lo largo del tiempo cómo tu cuerpo, ante una misma comida, por ejemplo, comiéndote una paella o comiéndote un bocadillo, con el paso de los meses, cada vez ese bocadillo, esa paella, te va a subir menos la glucosa, porque tu músculo va a poder tolerar más cantidad. De hecho, en los músculos hay unos almacenes de glucosa que se llaman glucógeno muscular. Y tú, a través de hacer este tipo de entrenamientos, cada vez vas a poder almacenar más glucosa. Y esa glucosa, almacenarla en los músculos, no te llega a la sangre. Y por eso tenemos casos, como por ejemplo me pasó con María. Pues verás, lo que le pasó a María es que tuvo un evento familiar con su familia y nada, pues se reunía con toda su familia y tenían paella para comer. Y ella me decía, madre mía, Enol, ¿qué voy a hacer? Si hay paella, me va a subir la glucosa muchísimo. Y ella pues fue allí y digo, no te preocupes, no pasa nada, un día es un día, vamos a ir mejorando la oxidación de glucosa progresivamente, así que no te preocupes por lo que hagan un día, lo que importa es lo que hacemos la mayor parte del tiempo. Bueno, ella fue, se sentó, disfrutó con la familia y después de tomarse la paella, le subió la glucosa a las 2 horas a 186 miligramos de cilitro. Claro, ella estaba muy preocupada y nada, ahí quedó la cosa y se acabó el tema. A lo largo de los 2 meses después, lo que pasó es que María volvió a tomar la comida familiar. Y yo, otra vez, como el del chiste, pues otra vez la comida familiar en la misma casa, con la misma gente, la misma vajilla, es decir, el plato era igual de grande. Y lo que le pasó es que, claro, tenía miedo otra vez por esa subida de glucosa. Y después de 2 meses de estar trabajando la fuerza, de estar haciendo todo el proceso con nosotros, pues se volvió a tomar esa paella. ¿Y sabes a cuánto le subió el nivel de azúcar en esa ocasión? Pues solo le subió a 126. Fíjate, de más de 180 que le había pasado aquella vez, discurriendo al mismo tiempo, y es por la mejora muscular que había tenido, la mejora en esos almacenes de glucosa, y al final conseguir estos cambios metabólicos que son tan importantes, que no se consiguen caminando. Para eso te voy a poner unos ejercicios de ejemplo que hay que hacer al principio en personas que están muy frágiles, que tienen que empezar por hacer algo de fuerza muscular, como sea. Te voy a poner un par de ejemplos a continuación para que tengas, pues recursos y tengas ideas sobre cómo empezar a hacerlo en el caso de que no lo estés haciendo, porque como sabes, este ejercicio es fundamental para mantener su salud y si no lo estás haciendo puede que te estés perjudicando. Así que te pongo con ello. Bueno, ya sabemos que caminar no es suficiente para conseguir resultados y el fortalecimiento muscular es imprescindible. Para eso, ¿qué es lo que pasa? Cualquier ejercicio que haga fortalecer tus músculos te va a ayudar, pero cada persona, en función de la fuerza muscular que tengas, va a necesitar un tipo de ejercicios u otros. No obstante, te voy a explicar ejercicios muy básicos que tienes que hacer, sí o sí, para empezar a romper con este ciclo de falta de ejercitación muscular. Mirad, el primer ejercicio que vamos a hacer es unas sentadillas que puede hacer cualquier persona, ¿de acuerdo? Ahora te daré algunas consideraciones. Las sentadillas es simplemente un ejercicio de
bajo y subo. No hace falta que bajes tan abajo como yo si tú no tienes movilidad en la cadera, ¿de acuerdo? Entonces, simplemente con este ejercicio ya vas a empezar a estimular un poco los músculos. Evidentemente, necesitarás ir progresando y aumentando la intensidad cada vez más. Y añadiendo peso o cambiando a ejercicios más avanzados como te voy a enseñar. ¿Qué es lo que pasa? Que seguramente te estés preguntando, oye, no, pero yo no puedo hacer sentadillas porque tengo problemas en las rodillas. Yo te pregunto una cosa, ¿tú puedes hacer esto? ¿Puedes levantarte de una silla? Sí, ¿no? Entonces puedes hacer sentadillas. Igual lo que no puedes es bajar hasta abajo del todo porque ya tienes un desgaste en el menisco, pero puedes poner esta silla de tope, ir aquí avanzando con movimientos así y cada vez ir bajando más abajo. Tenemos pacientes, como me pasó a Antonia, como le pasó a Pilar, como le pasó a Begoña, muchísimos pacientes que tenían muchísimos problemas en las rodillas, dolores insufribles, y precisamente con los ejercicios de fuerza que pensaban que no podían hacer, se les ha quitado todo el dolor. Entonces es todo una progresión, ¿de acuerdo? Luego, una vez que ya lleves un tiempo haciendo sentadillas, debes hacer zancadas. Y si ahora mismo te pones a hacer este ejercicio y no eres capaz y te cuesta mucho, quiere decir que tienes un déficit de fuerza muy grande, algo que tienes que solucionar para evitar riesgos y poder mejorar la diabetes antes de que sea demasiado tarde, ¿vale? Este ejercicio es simplemente hacer esto. Evidentemente, si tienes muchos problemas en la rodilla, no lo vas a poder hacer por el momento y realmente necesitas un asesoramiento profesional para ver qué ejercicio te viene mejor. Y es algo que, a ver, no puedes encontrar en YouTube el vídeo perfecto del ejercicio perfecto para ti. Al final, para eso están los profesionales, ¿vale? Después, para el tema de los brazos, este ejercicio tan simple que es arrimarse a una pared y sacar hacia afuera, es el ejercicio más básico de empuje que tenemos que hacer todos. Sí, esto lo puede hacer cualquier persona. Tenemos gente de 80 y pico de años que ha tenido ictus, que ha tenido infartos, que ha tenido de todo, y pueden hacer esto, entonces tú también puedes. Evidentemente, esto es un ejercicio muy suave, que puede hacer hasta una abuela minusválida. Entonces, tendrás que ir poco a poco separándote de la pared para que cada vez te cueste más, incluso llegando a hacer flexiones completas, porque tenemos pacientes que han pasado de no poder hacer ni una flexión a hacer series completas de flexiones así en el suelo. No obstante, esto requiere un proceso de ver en el punto en el que estás, de incluir los ejercicios correctos y poco a poco quitarnos las excusas e ir haciendo más cada vez. Eso es lo que te va a cambiar la salud por completo, va a hacer que elimines cada vez más glucosa y sobre todo vas a ser más ágil, con menos dolores y evitándote un montón de problemas y otras enfermedades paralelas en el camino, como la osteoporosis y otras dolencias. La fase 5, después de haber mejorado esa oxidación de glucosa, es la eliminación de grasa visceral. Para esto, la grasa visceral es la que se almacena en el abdomen, pues cerca de la barriga. Cuando ves que almacenas grasa en el abdomen, lo que pasa es que esa grasa tiene una característica que al estar tan cerca de la zona de los órganos, se infiltra con mucha más facilidad. Entonces, la grasa del abdomen es mucho más inflamatoria que otros tipos de grasa, como la de los michelines o las cartucheras. Es mucho más peligrosa porque se infiltra dentro del hígado y dentro del páncreas. ¿Qué pasaba si se infiltra en el hígado? Que me sube la glucosa por la mañana exageradamente. El hígado me lanza glucosa en la sangre. Se está haciendo mi hígado graso. Y si la tengo en el páncreas, mi cuerpo pierde capacidad de producir insulina. Entonces, la parte vital que seguimos con todos nuestros pacientes en el método Stop Diabetes es reducir la grasa visceral. Y para eso lo puedes medir de forma muy simple con una cinta métrica, ir viendo semana a semana, hacer un seguimiento de cómo se van modificando tus medidas de abdomen. Es súper importante. Y tienes que ir viendo cómo se van reduciendo. ¿Qué cosas son las que necesitas para reducir esta grasa visceral? Lo primero, hacer los ejercicios de fuerza, como te había explicado, pero incrementando la intensidad. No vale solo quedarte en los ejercicios simples. Tienes que cada vez ir moviendo más peso, hacer unas progresiones a ejercicios más difíciles y si le das el estímulo suficiente al cuerpo, vas a eliminar esa grasa del abdomen. De hecho, se han hecho estudios donde se ha visto que el ejercicio de fuerza puede hacerte que elimines grasa visceral incluso sin necesidad de perder peso. Imagínate, ¿no?
tú creyendo que haciendo la dieta estricta ibas a conseguir resultados. Cuando si haces una dieta estricta vas a perder grasa de todos los sitios menos del abdomen. Vas a ver donde se te ponen pequeños los brazos, se te adelgaza la cara, te adelgaza todo menos la barriga, que es lo que queremos quitar. Y de hecho, en estos ejercicios, pues tú luego lo que también tienes que apoyar es hacer una dieta nutritiva, eliminando los alimentos agresores, pero sobre todo tienes que llevar una dieta que sea nutritiva, que no sea muy estricta y que te haga tener un déficit calórico. Es decir, que comas menos cantidad de calorías de las que tu cuerpo está utilizando. Para eso necesitamos tener un gasto alto de calorías a través del ejercicio para así poder tener una dieta mucho más flexible y poder ir perdiendo peso y que parte de ese peso, si hago los ejercicios correctos, sea de grasa visceral. De hecho, te voy a compartir los 5 alimentos más top. Los 5 alimentos que te recomiendo incluir en la lista de los 5 mejores para realmente reducir esta grasa visceral, mejorar el hígado graso y con ello que reduzcan los niveles de glucosa en la mañana de forma consistente. Mira, el primer alimento que te tengo que recomendar sí o sí es el café. El café es un alimento muy bueno porque tiene un montón de polifenoles, de antioxidantes y además la cafeína que contiene el café es saludable porque contribuye a la lipólisis. ¿Qué es esto de la lipólisis? Pues es la destrucción de la grasa. No quiere decir que por tomarte café vayas a adelgazar, pero sí, si estás haciendo ejercicio, si estás moviéndote, si estás alimentándote correctamente, vas a facilitar que esa grasa se rompa y salga del hígado y de los órganos. Entonces vas a agilizar ese proceso. Eso sí, no vale cualquier café. Te recomiendo que uses un café 100% arábica, que no sea torrefacto. Ya sabes que el torrefacto se tuesta con azúcar y se carameliza. No es saludable. Pero el arábica sí, y de tueste natural. Que no se esté demasiado tostado porque al final quemar mucho el café en el tueste contribuye a que se formen acrilamidas, que es un tóxico que tiene potencial cancerígeno. Eso no lo queremos un tueste natural. ¿Y cómo yo puedo saber que tiene un tueste natural ligero? Por la etiqueta que me pone tueste natural, no del todo, porque es demasiado marketingiano. Entonces, la forma más fácil de ver si es un tueste ligero o se han pasado tostándolo y está quemado, es, además de con el sabor, mirando el grano del café. Si está muy oscuro, cerca del marrón oscuro negro, pues quiere decir que está demasiado tostado, está quemado y tiene esos componentes perjudiciales. En cambio, si tiene un marrón suave, un marrón clarito, pues es un grano de café tostado ligeramente y que te va a dar todos esos beneficios. Segundo alimento que te voy a compartir es el aceite de oliva virgen extra, uno de los alimentos con más antioxidantes, más polifenoles, pero es muy importante que lo consumas en frío, que lo consumas sin calentar excesivamente. Puedes añadirlo a las ensaladas, puedes también tomártelo en la mañana en ayunas con una cucharada y eso te va a ayudar a meter más antioxidantes, polifenoles, y esta dosis de aceite de oliva, una cucharada, ha demostrado, si te lo tomas en frío, sin calentar, que ayuda a reducir colesterol, triglicéridos y glucosas en ayunas. Entonces te lo recomiendo enormemente. Tercer alimento que te recomiendo son las verduras de hoja verde. Estas verduras son ricas en magnesio y el magnesio es un mineral que además ayuda a mejorar la sensibilidad a la insulina, ayuda a que la insulina funcione mejor en tu cuerpo y contribuye a que desciendas esos niveles. Además, también las personas con diabetes soléis tener más deficiencia de magnesio y entonces hace que sea todavía más importante que lo incluyas, porque el magnesio te va a ayudar con todos estos mecanismos enormemente y no tienes que estar deficitario. Y bueno, las verduras de hoja verde es un gran alimento para ello. Además, casi no tienen hidratos de carbono, no te suben la glucosa y también tienen un aporte de fibra muy importante para hacer que los azúcares se absorban más lentamente. ¿Qué verduras de hoja verde son principalmente? Puedes usar espinaca, puedes usar canónigos, puedes usar lechuga romana, puedes usar todo tipo de verduras de hoja verde que te van a ayudar un montón. Siguiente alimento son los pescados azules. Los pescados azules son alimentos ricos en proteína, pero ricos también en omega 3, que es un antiinflamatorio, y te va a ayudar muchísimo. Para ello, lo que te recomiendo es principalmente que elijas pescados azules de tamaño pequeño, porque acumulan menos metales pesados. Y de hecho, el mercurio pues es un disruptor endocrino que se ha relacionado con mayores pérdidas en la producción de insulina. Entonces no te interesa acumular mucho mercurio. Para eso, los pescados que menos mercurio tienen son la caballa, el arenque, los boquerones, ¿vale? Y esos pescados, y las sardinas, esos pescados pequeños, pues te los recomiendo muchísimo que los incluyas con cierta frecuencia para beneficiarte de estos beneficios. Siguiente alimento, el quinto, que te recomiendo muchísimo, los lácteos.
¿Por qué? Porque se ha hecho un estudio recientemente y se ha visto que aquellas personas que cogieron un grupo grande de pacientes con diabetes y les hicieron una intervención para llevar a cabo una remisión de la enfermedad y poder revertir la diabetes tipo 2 y la prediabetes. Y se vio que aquellas personas que consumían más lácteos tenían mayores tasas de remisión de prediabetes. Entonces es súper interesante que puedas consumir lácteos especialmente fermentados que contribuyen a tener probióticos y en alimentar a las bacterias buenas de tu cuerpo, a la microbiota, que luego contribuyen en la metabolización de los hidratos de carbono. Entonces, ¿qué lácteos te recomiendo? Pues el yogur, el kéfir y el queso especialmente te van a ayudar en esto enormemente. Y finalmente, el último alimento que tienes que incluir ya cuando vayas avanzando más y ya estés bajando tus niveles de azúcar y ya estés a punto de reducir la medicación, es las legumbres. ¿Por qué? Las legumbres, aunque sean un alimento que tiene hidratos de carbono, al final tienen una gran cantidad de fibra, tienen fitoquímicos, tienen proteína y tienen un montón de componentes positivos. Además, se ha visto en estudios que si tú incluyes más cantidad de legumbres, reduces el riesgo cardiovascular y de complicaciones diabéticas. Entonces es cardioprotector para tu corazón y es súper interesante. De hecho, a medida que empiezas a metabolizar más los hidratos de carbono, lo que hacemos es reintroducir un alimento más alto en hidratos para que tu cuerpo lo pueda ir eliminando, se acostumbre a metabolizarlo y que puedas tener una dieta mucho más flexible. En ese punto final de la remisión de la diabetes, te recomiendo incluir pues estas legumbres, como son los garbanzos, como son las alubias y como son las lentejas, súper ricas en fibra y que al final pues se tienden a procesar mejor porque tienen muchos más nutrientes que cualquier otra fuente de hidratos de carbono y además son súper económicas. Y ahora, una vez que estás incorporando esto, vas a llegar a la fase 6, que es notar un descenso bajando los niveles de azúcar en ayunas. Vas a notar que los niveles en ayunas van a empezar a descender, van descendiendo, hasta que realmente pues ya llegas a límites bajos, que son por debajo de 100 en ayunas, y ahí es cuando vamos a pasar ya al siguiente paso, que es corregir la analítica sanguínea. Vas a ver cómo se te van a mejorar otros parámetros de la analítica, no solo la glucosa y la hemoglobina glicosilada, que es la media de cómo está tu azúcar en los últimos 3 meses, sino que vas a corregir los triglicéridos. Te van a pasar de 200 o de 150 a estar por debajo de 100, con todos estos cambios que estamos comentando. Luego además se te mejora el ácido úrico, se te mejoran los ratios, los marcadores inflamatorios, vas a mejorar todos esos parámetros e incluso la hipertensión. Hemos visto en multitud de pacientes que incluso antes de quitar la medicación de la diabetes, del azúcar, su médico les quita la medicación de la tensión porque se les normaliza. Porque tienes que entender que la tensión arterial también se debe a la resistencia a la insulina. Cuando tú tienes la insulina muy alta, al final el riñón no puede eliminar bien el sodio, retiene los líquidos y eso hace que se te eleve la presión arterial. Por eso, a medida que resuelves esta resistencia a la insulina y vas mejorando y pasando por todas estas etapas, la tensión tiende a ir disminuyendo y eso pues también te ayuda enormemente pues los ejercicios y todo lo que comentamos y conseguirás no solo reducir las pastillas de la diabetes, sino las de la tensión y las de muchas otras afecciones como el colesterol, etc. Luego la fase octava es que tu médico ya te reduce la dosis de medicación. Vas a ir viendo cómo los niveles van a estar por debajo ya de los límites que suelen poner, como los 100 en ayunas y a nivel postprandial también, y entonces tu médico, para que no tengas hipoglucemias, te va a reducir las dosis. Esa es la parte importante. Tienes que entender que ese es el trabajo que vamos a hacer. Vamos a bajar los niveles y cuando empieces a tener niveles demasiado bajos, tu médico no le va a quedar otra que quitarte la medicación. Muchos me decís, Enol, pero mi médico no quiere quitarme la medicación, es reacio a todo esto. No te preocupes, vamos a hacer nuestro trabajo, vamos a hacer los cambios, a ir mejorando, a que las glucosas desciendan, a que mejore la analítica. Y luego no le va a quedar otra que reducirte la medicación cuando haya riesgo de que esa medicación te cause hipoglucemia. Así que es un plan infalible. Y luego está la fase 9, que es que vas a tener la glucosa normal con libertad de no hacerlo perfecto. A pesar de no hacerlo perfecto siempre, pues vas a irte a comer la paella un día puntual, vas a comer, hay días que comes o tienes eventos sociales, vas a dejar de ser un bicho raro y aunque no lo hagas perfecto, tus analíticas no se van a desmoronar. A la mañana siguiente la glucosa va a estar bien igualmente, por debajo de 100. Y esa es la fase 9 donde realmente aprendes a disfrutar del proceso porque entiendes que no necesitas hacerlo perfecto todos los días. Y finalmente llegaremos a la fase 10, la más esperada por todos vosotros,
que es el alta médica. Vas al médico, tu médico ya han pasado 3 meses donde has estado con los niveles de glucosa normales, te ha reducido la medicación, te la ha quitado y ya has estado pues más de 3 meses con niveles de glucosa normales, niveles de glucosa de una persona que no tiene diabetes, ya no te tomas medicación para la diabetes y en definitiva ya no tienes diabetes y tu médico te da el alta y ya te hace un seguimiento como si fueras cualquier paciente que pues no tiene diabetes tipo 2 ni prediabetes, está libre de enfermedad. Y esas son las 10 fases que te voy a repetir, te voy a poner aquí la foto en pantalla para resumirlas. Te recuerdo cuál era la primera: limpiar el paladar, la segunda, eliminar la glucotoxicidad, la tercera, vas a recuperar tus niveles de energía, la cuarta, vas a aumentar la oxidación de glucosa a través de mejorar los depósitos y los almacenes de los músculos. Luego también la quinta, vas a eliminar la grasa visceral, la grasa abdominal que se ha acumulado, que es parte principal del hígado graso. Luego la sexta, vas a bajar tus niveles de glucosa en ayunas, por fin. La 7, vas a corregir la analítica, otros parámetros y no solo la glucosa, como la hipertensión, como colesterol, triglicéridos, etc. Luego la 8, tu médico te va a ir reduciendo las dosis de medicación para evitar las hipoglucemias. La 9, vas a tener la glucosa normal, con la libertad de no tener que hacerlo todo perfecto. Y la 10, vas a recibir el alta médica y ya vas a ser una persona durante más de 3 meses que no tiene diabetes, que no tiene medicamentos para la diabetes y que está en perfecto estado de salud. Dicho esto, pues quiero decirte que al final estás en una situación favorable. El mejor momento para empezar era ayer y el segundo mejor momento es hoy. Lo que es muy importante es que no lo dejes para mañana, que actúes ya. Porque cuanto más tiempo esperes, más difícil es resolver la situación y más esfuerzo te va a llevar. Y no solo eso, sino que como vimos en el día 1, vas a ir acumulando más daño arterial y eso no interesa. De hecho, hemos visto que las personas que tienen menos de 8 años de evolución con diabetes tipo 2 es mucho más fácil de revertirla y las tasas de remisión aumentan en más de un 85%. Entonces, date prisa y actúa ya, sea como sea tu situación. Hemos tenido pacientes de más de 5 años, de más de 8, de más de 10, de más de 15. Pero súper importante que no te lo pongas más difícil y actúas ya. Quiero que me compartas aquí en el chat, aquí abajo, si estás dispuesto a cambiar tu situación y si estás dispuesto a actuar ahora. Quiero que me pongas en el chat la palabra ahora para saber que vas a tomar acción a partir de esta clase y que vamos a buscar ya soluciones reales. Ahora quiero contarte la historia de mi otra abuela. Mi otra abuela, cuando empezó toda esta situación, que yo estaba ya estudiando todo lo de la diabetes, hace más de 10 años de esto, pues al final estábamos en casa y ella, pues al igual que casi toda mi familia, pues había conocido a muchos de sus familiares con diabetes. Y hubo un día que debutó con prediabetes, con más de 70 años. Y debutó con prediabetes y tuvo muchísimo miedo, terror. Estaba totalmente acojonada porque visualizaba que le podía pasar lo mismo que le había pasado a su madre, que había pues desarrollado diabetes y lo había pasado fatal con todos los problemas de la diabetes que bueno, que ya conoces y no hace falta que te diga. Curiosamente, pues empecé a llamarla todos los jueves y empecé a ayudarla con el proceso y fue la primera persona que yo vi revertir esta situación. Fue súper reconfortante para mí poder ayudar a un familiar cercano y a día de hoy pues sigue manteniendo buenos resultados con ya más de 80 años. Así que si te dicen que cuando eres mayor ya no se puede, es mentira. Yo lo vi con una de mis abuelas, con una de las que tuve tiempo de ayudar. Y no solo eso, sino que luego te dicen que si la reviertes luego te vuelve en el futuro. Totalmente mentira. Si mantienes los hábitos y entiendes realmente cómo funciona la salud, no te va a venir después. Tienes a mi abuela y luego mi abuelo Mariano lleva más de 10 años con la diabetes en remisión y no le ha vuelto a aparecer. Dicho esto, quiero compartirte otra experiencia vital que es súper importante, porque seguramente pienses que ahora no es el momento, que ahora tu situación es muy difícil o que realmente no es el momento de empezar. Y te voy a decir que sí es el momento, que siempre se puede estar peor y que hay personas que cambian y que todo el mundo le llega a su momento. Hay veces que piensas que realmente todo está mal, pero quiero hablarte de Lola. Lola es una paciente que tuvimos, que ella, una paciente que tenía diabetes durante varios años, iba conviviendo con la enfermedad, hacía ejercicio, mejoraba un poco, luego le subía, pero no acababa de resolver la situación.
cuando aparentemente pues, era una mujer joven, tenía la situación bastante favorable. Todo cambió cuando le diagnosticaron un cáncer de grado 4 bastante grave que tuvo que intervenir con quimio, con operación, con todo. Curiosamente, le entró muchísimo miedo porque su médico, su oncólogo, le había dicho que realmente el azúcar, tener diabetes, era alimentar al cáncer directamente. Entonces ella entró en pánico y le tenía más miedo a la propia diabetes que realmente a su cáncer. Y ahí pues me escribió, me contactó y yo no quería empezar a trabajar con ella porque realmente consideraba que el cáncer era más importante y no era mi ámbito, pero aún así ella insistió y a pesar de, bueno, de mi negativa, pues y a costa de insistir, pues empecé a trabajar con ella. Y ella, pues fue un caso súper inspirador, porque en el peor momento de su vida, después de un cáncer, con intervenciones, con quimio, con todo ese proceso, consiguió revertir su diabetes tipo 2 trabajando con nosotros en solo 6 meses, después de haber pasado justo por un cáncer. Quiero ponerte su testimonio aquí a continuación porque te va a servir de inspiración y estoy seguro que te va a llenar de energía y que vas a ver cómo hay personas que estando en una situación mucho más desfavorable que la tuya pueden hacerlo. Yo te pregunto, ¿por qué tú no? Aquí te dejo con el pequeño testimonio de Lola. Sí, la verdad que lo único que se pretende es convenceros de que se sale de la diabetes. Yo lo he logrado. No tengo miedo, ya no tengo miedo. Lo he llevado junto con un problema oncológico y no he tenido miedo, sigo sin tener miedo. Y bueno, pues el vivir tranquila, el vivir que todas esas pastillas que tomabas antes ya no las tomas, el tener un apoyo. Lo más importante es alguien que te escuche y que te enseñe y que, por supuesto, tú quieras aprender. Esto no te llaman a la puerta y dicen, hola, ¿se quiere usted quitar la diabetes? No, tienes que buscar. Y si habéis tenido la suerte de estar aquí ya, no os vayáis, seguir, porque se consigue. Yo lo he conseguido en 5 meses, revertir mi diabetes, que he tardado 5 años en conseguir, pues nada, prácticamente, tener miedo. Y ahora no te olvides de esto. Si tú quieres conseguir resultados y mejorar tu diabetes dejando de necesitar los medicamentos, no vale la teoría, no valen los teoremas de Pitágoras. Tienes que aprender de las personas que están consiguiendo los resultados que tú quieres conseguir. Tienes que seguir el mismo camino que están siguiendo estas personas para realmente conseguir los mismos resultados de forma asegurada. Al final, esto no va de quién tiene más títulos, de quién ha estudiado en la Universidad de Massachusetts, de quién realmente está financiado por la industria farmacéutica y le dan un montón de maletines. No. Esto va de qué persona realmente está ayudando a la gente a conseguir resultados palpables y demostrables. ¿Recuerdas a Javier, que vimos en el día 1? ¿Recuerdas a María, que también revirtió su diabetes dejando incluso el Ozempic y todas las pastillas? ¿O recuerdas a Lola, que te la acabo de presentar hace nada, con un cáncer de grado 4, que si entiendes de cáncer sabes que es lo máximo que se despacha? Ella consiguió revertir su diabetes tipo 2 en menos de 6 meses. Creo que fue en 5 meses. Cuando empecé a trabajar con ella me había contado todo el dinero que se había gastado pues, en hacer un tratamiento coadyuvante al propio tratamiento convencional que hay en la seguridad social del cáncer, que es bueno, pero ella quería hacer todo lo posible por ayudar. Pues al final, yo le dije que no varias veces, como te he comentado antes, pero al final accedí realmente a ayudarle y ayudarle de forma muy accesible, con mucho menos dinero del que todo el que se había gastado anteriormente en muchas terapias y estrategias que realmente no estaban ni avaladas por la evidencia científica ni le habían garantizado ningún tipo de resultado. Todo eso lo hicimos a través del método Stop Diabetes, nuestro programa especializado en revertir diabetes tipo 2 y prediabetes. No sirve para otros tipos de diabetes. Quiero decirte que no es un curso, es un programa de acompañamiento donde vamos contigo de la mano, resolviéndote todos los problemas, saltando todos los baches contigo, donde yo mismo, semana tras semana, te enseñaré a pasar por cada una de esas fases de las cuales hemos hablado hoy. Fases por las cuales ya han pasado más de 1.600 pacientes que están viviendo tu misma situación. Además, no solo eso, con este programa tendrás todas las herramientas que necesitas para conseguirlo. A nivel de alimentación, de ejercicios, de apoyo, de sistemas para mejorar, de progresiones, de análisis de las analíticas, de absolutamente todo. Con seguimientos semanales individualizados para asegurarnos que vas recorriendo cada una de esas fases al ritmo que toca.
El método Stop Diabetes es un acompañamiento de 12 semanas donde estamos de forma inmersiva contigo. Donde en este tiempo no solo te vamos a brindar mi apoyo, sino que te vamos a garantizar resultados reales. En menos de 12 semanas, de forma asegurada, vas a bajar la glucosa y o reducir los medicamentos. ¿Qué te ha parecido todo lo que hemos visto hasta ahora? Te leo en el chat. Me encanta leer vuestros comentarios, la buena iniciativa que tenéis todos. La verdad es que estoy súper agradecido de estar con personas tan valiosas como vosotros, que realmente queréis poner de vuestra parte en mejorar vuestra salud. Llegados a este punto, seguro que te arrepientes de no haber recibido esta información antes. Es normal, pero tienes que entender que no tienes la culpa de tener diabetes. Eres responsable de tu salud, pero no culpable. Porque si al final no tenías esta información, nadie quiere activamente estar mal, aunque hayamos cometido errores en el pasado a nivel de cuidados. De hecho, te voy a contar un fallo garrafal y la razón por la cual la mayoría de pacientes no consiguen mejorar por su propia cuenta y por qué lo tienen tan difícil. En primer lugar, es que existe demasiada información por internet. Hay sobreinformación y eso nos bloquea, porque escuchas un montón de vídeos de información, pero el problema es que no sabes si esa información que estás recibiendo es correcta para ti y te va a venir bien o realmente te va a venir mal. Ese es el gran problema y el gran bloqueo, que no tienes la claridad de que lo que vas a hacer te va a dar resultados de forma garantizada. Por eso la gente no es constante, por eso la gente abandona. Porque dime una cosa, si yo te hiciera una ruta clara y estuviera contigo durante 3 meses y tuvieras claro que si haces lo que te digo consigues mejorar de forma eficiente, bajando la glucosa y reduciendo los medicamentos, ¿crees que no lo harías? Claro que lo harías y claro que te comprometerías y serías constante, porque tienes claro el objetivo y el resultado que te va a repercutir. Por esa razón, necesitas un asesoramiento profesional para tener la seguridad de hacer las cosas bien y conseguir mejorar sin hacer nada que ponga en riesgo tu salud, con algo que sea un método probado por la ciencia y que ya esté validado en más de 1.600 personas. Y aquí viene el problema cuando necesitamos un asesoramiento nutricional si estás en cualquier país, especialmente en España o en Latinoamérica. Mira, te voy a compartir ahora mismo una imagen y si ahora mismo tú necesitas un nutricionista que te haga una dieta personalizada, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que te va a costar mínimo 100 euros al mes de forma mensual para que te lleve la nutrición personalizada, con los seguimientos, con las correcciones, etc. Luego, también no solo necesitas la nutrición, necesitas hacerlo todo a la vez para conseguir la mejora. También necesitas un entrenamiento personalizado para hacer un entrenamiento como tú necesitas. Si lo haces de forma presencial, pues te puede costar unos 400 euros al mes, algo que es una barbaridad y por eso nosotros lo adaptamos todo de forma online para que lo pueda hacer cualquier persona desde cualquier lugar de forma más accesible. Luego además, si necesitas la parte de la psicología, no porque estés loco ni nada, sino porque la psicología y la gestión emocional es súper importante para no abandonar y no tener bloqueos. Pues te cuesta unos 200 euros mensuales. Y luego, si además tienes consultas médicas privadas para revisar tu analítica, para hacer cualquier cuestión, pues otros 200 mínimo al mes si haces solo 2 consultas de forma mensual. Y luego, si tienes un seguimiento semanal por enfermería para ir viendo todo tu proceso de medidas, de peso, de glucemias, de absolutamente todo, pues otros 150 euros al mes. En total, serían más de 1.000 euros mensuales solo destinado a esto, que en 3 meses serían más de 3.000 euros. Es una locura, una barbaridad que la mayoría de pacientes no pueden asumir, por eso al final lo que hacen es solo una de las cosas y no consiguen mejorar, al rato abandonan, vuelven al mismo sitio y viven eternamente frustrados. Por eso nosotros con el método Stop Diabetes hemos roto todo esto, queremos hacerlo accesible para la gente y por eso no vas a tener que invertir esta cantidad de dinero para recibir una ayuda real que te asegure resultados. Porque el problema también de contratar a tantos profesionales por separado no solo es que no te garantizan resultados, sino que además tienen que ponerse de acuerdo entre ellos y no llevarse la contraria y ponerte la cabeza loca. Quiero que tengas todas las herramientas que necesitas, que lo puedas hacer desde cualquier parte del mundo, solo teniendo acceso a internet desde tu casa, sin comprar material, destinando poco tiempo y sobre todo de forma accesible para las personas. Muchos ya me estáis preguntando de forma interna, me habéis escrito por Instagram, incluso me estáis escribiendo en el chat, preguntando por el método Stop Diabetes. Y estáis inquietos por lo que va a pasar mañana. Y sí, te lo confirmo, mañana vamos a abrir las puertas de una nueva edición del método Stop Diabetes y unas pocas personas, no todas las personas vais a poder entrar, pero vamos a abrir unas pequeñas plazas para ayudaros de forma especializada, acompañándoos durante los próximos 3 meses, para yo mismo asegurarme
que en estos 3 meses vas a bajar la glucosa y a reducir los medicamentos. Y no es un proceso que vaya a llevar mi equipo, no, yo mismo voy a estar dentro contigo y quiero ser partícipe de tu mejora y verla desde mi primera persona. Es decir, voy a estar contigo y me vas a ver en todo momento. Sé que tienes muchas preguntas. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto dura el programa? ¿Cómo es por dentro? ¿Qué es todo lo que incluye? Y mañana responderé a todas esas preguntas. Pero si hay algo importante que te quiero decir, que realmente vamos a tener bonos especiales que van a estar disponibles mañana y tienes que venir mañana en directo. Como siempre voy a estar y vamos a resolver todas las dudas, voy a hablar con vosotros. Y si ya has tomado la decisión que necesitas ayuda, que ya está bien de sufrir, de tener frustraciones y de no mejorar, quiero darte la bienvenida al método Stop Diabetes de corazón, porque sé que te vamos a ayudar muchísimo, porque es que te vamos a garantizar los resultados. Así que los primeros vais a tener condiciones muy especiales que vendáis mañana, ya sabes, a las 7 de la tarde, hora de Madrid, España, a la misma hora que hemos hecho todas estas sesiones. Antes de cerrar, me gustaría que hagamos un pequeño ejercicio, como hemos hecho ayer, y quiero ahora mismo que visualices, quiero que repases todas esas fases que teníamos, las fases de revertir la diabetes, limpiar el paladar, reducir la glucotoxicidad, eliminar la glucosa, bajar la glucosa en ayunas, corregir la analítica, tener el alta médica, todas esas fases que hay. Quiero que visualices en la fase en la que estás ahora y que me lo pongas en el chat. Te leo, que estás en la fase 1, en la 2, en la 3, en la 4, en la 5, ponme en la fase en la que estás para que hagamos ese ejercicio de visualización y entre todos podamos llegar a ese factor ideal, a esa fase final que queremos conseguir. Y ahora quiero que en el mismo papel y en el chat me pongas la fase a la que te gustaría llegar, la fase a la que te gustaría completar en los próximos 3 meses. 3 meses tenemos de tiempo para conseguir eso. Pónmelo en el chat, quiero leerte. Vale, quiero estar en la fase 9, la 10, quiero estar en la fase 10, estoy en la fase 3. No os preocupéis, da igual el punto de partida, simplemente tenemos que centrarnos en dar el siguiente paso para conseguir el gran objetivo, que es bajar la glucosa y reducir los medicamentos. Te mando un abrazo enorme, estoy súper orgulloso de todo lo que estás poniendo de tu parte en esta semana formativa y nos vemos mañana en el tercer día de la semana Domina la Diabetes. Un abrazo muy grande, familia, de corazón. Nos vemos mañana. Chao.